Vamos a pasar con la siguiente canción. Esta canción habla de que no tendríamos nada si no fuera por la gracia de Dios. Y damos la bienvenida a las personas que nos están viendo en YouTube. ¿Cómo pudiste mirar lo mejor si en mi vida nada era bueno? Comparaciones yo no he tenido, mil errores que yo he cometido. Avergonzada prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, ahí estabas tú para levantarme. ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, allí estabas tú para levantarme. Wow, siempre quise una razón para llorar, siempre quise una razón para existir. Gracias Dios porque me diste esta razón. Na, 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 na. Y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, allí estabas tú para levantarme. Me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía alcanzar, allá estabas tú para levantarme.
Gracias, Padre, porque nos diste esa razón y por tu gracia tenemos razones para estar aquí. Le damos la bienvenida a este líder que hoy nos va a dar esta palabra que estoy segura que va a tocar tu corazón. Te dejo con el líder Luis Mariaca. Hola, te saludo con afecto desde Orlando, Renovando Familias. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder presentar cada plática inspirada en la palabra de Dios, la Biblia. Hoy queremos platicar respecto a este tema. Antes de entrar al título del tema, vamos a platicar con Dios. Señor Jesús, te damos honra y gloria. Te queremos rogar que tú nos hables, que por medio de tu Espíritu Santo cada persona puede experimentar un toque de tu gracia, puede experimentar desde el lugar donde se encuentra que estás ahí para ayudarle, para apoyarle, para hacer aquello que nos mantiene limitados. En el nombre de Jesús, amén. Este tema se llama ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Y me llama mucho esto la atención con el simple hecho de, tal vez la frase en sí sola parecería de presunción de decir soy hijo de Dios. Juan 1:12 dice: pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y este pasaje está diciendo todos los que le recibieron y los que creen. A los que le recibieron y creen, en su corazón les da Dios esa facultad. Este es el modelo del que pude platicarte en alguna ocasión. Un modelo de oración para pedirle a Dios, al Señor Jesús, que entre a nuestro corazón y que cambie nuestras vidas. Pero se hace a través de una invitación. En este caso, como un hogar, la puerta de acceso se abre desde adentro. De nuestro corazón se abre desde adentro esa puerta. Y este modelo tú lo puedes hacer solo, esta oración, estando en tu casa. De esta forma tú vas a recibir al Señor Jesús en tu corazón. Teniendo este modelo también no es un único modelo, quiere decirte que pueden cambiar algunas cosas, pero en la esencia es pedir a Jesucristo que venga a nuestras vidas, que nos arrepentimos y deseamos vivir para Él. Partimos de aquí, todo parte desde esta parte, desde este punto. Cuando estamos hablando de Dios como Jesucristo, hablamos aquí de que Jesucristo tenía estas dos características, o tiene estas dos características cuando estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Primero, como primogénito. Un primogénito significa que es el primero de muchos. Como primogénito, su padre o sus padres eran José y María, hablando en este caso de un nacimiento terrenal. Pero al hablar de primogénito está hablando de primero de muchos, es decir, el Señor Jesús tuvo muchos hermanos y hermanas, y tal vez algunas áreas se escandalicen de decir no, pero es que fue único, fue hijo único. No fue hijo único, porque implica primogénito, es el primero de muchos, y la Biblia está hablando de que él fue primogénito y representa que tuvo varios hermanos. También por otro
pasaje de la Biblia está hablando de que es unigénito Hijo de Dios. Unigénito. Es decir, tuvo un nacimiento sobrenatural. Y hablando de ese nacimiento sobrenatural, estamos hablando de que el Señor Jesús tuvo un nacimiento único en su género. Partiendo de aquí, en su ministerio terrenal, Jesús empezó a hablar diciendo Padre, y hablando mucho al Padre y teniendo esa necesidad de platicar. Los que hemos hecho nuestra oración de entrega a Dios, los que le hemos recibido en nuestro corazón, los que creemos en su nombre, podemos decir que somos hijos de Dios. No es por jactancia alguna. Y aquí te voy a decir, cuando alguien ha nacido de nuevo, tal vez podría escuchar algo ajeno, porque esa cuestión ajena tendrá que ver con cómo, siendo grande, puedo nacer nuevamente. Y es algo espiritual, y te lo explicaré en unos momentos. Trataré de hablar respecto al tema. Dice ese pasaje que hemos leído, Juan 1, 12, 13, a todos los que le recibieron en su corazón, y aquí pongo letras grandes, lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados, son nacidos, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón alguno, sino de Dios. Nacidos de Dios. Entonces, se le recibe, creemos en el corazón, lo tenemos en nuestro corazón cuando lo hemos recibido, y entonces nacemos de nuevo de parte de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es algo espiritual. Es lo que nos enseña la Biblia. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Es una cuestión física. Es una cuestión terrenal. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón como Salvador, han nacido del Espíritu. Y este pasaje también que habla de este tema, en Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todos somos creación de Dios. Dios nos ha creado a todo ser viviente, incluyendo al ser humano. Pero el hecho de ser su hijo es cuando yo le he aceptado como padre. Alguien no puede decir que es hijo de Dios si no ha aceptado al Señor Jesús como padre, si no le ha recibido en su corazón. Sin Dios, eso es algo para desarrollar muy amplio. Sin Dios hay un solo nacimiento físico, sin Él, y dos muertes, una muerte física y otra espiritual. Es cuando se vive apartado de Dios o cuando no desea uno comprometerse para recibir en nuestro corazón y para permitir que Él pueda conducir nuestra vida. Pero con Dios hay dos nacimientos. Hay un nacimiento físico y otro espiritual. Dos nacimientos, físico y espiritual. Ese nacimiento espiritual es cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y tenemos una sola muerte física. Hay un contraste si observamos bien. Sin Dios, un solo nacimiento y dos muertes. Con Dios, un solo nacimiento físico y
una sola muerte física. Dice 2 Corintios 5:12, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí quiero explicarte de esto, o quiero hablarte algo respecto a este pasaje de la Biblia. Cuando nosotros hemos venido al conocimiento de Dios, cuando Él nos ha perdonado, cuando hemos reconocido todas nuestras faltas, entonces Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Él nos ve de una forma nueva y distinta y no se acuerda más de todas las cosas malas, sin importar lo que hayamos hecho. No importa lo que hayamos hecho. Si es una oración sincera y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él nos perdona y no recuerda más las cosas malas que hicimos. Y nos ve nuevamente como alguien en comunión con Él y con un corazón redimido, perdonado de parte de Dios. Siendo que el hombre, siempre que nos ve con el historial de lo que pudimos haber sido en el pasado. Y ellos también, podrías decir que los seres humanos que pensaron o estuvieron en determinadas circunstancias malas con nosotros, se quedaron cortos porque no conocieron nuestra verdadera realidad. Pero en Dios nos ve de manera diferente, porque Él ve el corazón del hombre. Él ve cuando nosotros hemos pedido perdón de forma sincera y cuando deseamos vivir de manera distinta. Entonces, es una nueva vida. Es como decir en alguna frase que te escuche familiar, borrón y cuenta nueva. Así, todo es borrón y cuenta nueva. No pasó nada, ya. Adelante. Él ya te redimió, ya te perdonó, ya le reconociste, ya lloraste, ya le pediste perdón y ahora son nuevas todas las cosas. Es lo que dice la Biblia. Dios ofrece al hombre una nueva vida, volver a comenzar de nuevo. Y esto es posible gracias al nuevo nacimiento, el cual da a luz una nueva vida como hijos de Dios, una nueva vida. Y subrayo esto, una nueva vida, una vida diferente. Las cosas de atrás ya pasaron. ¿Y por qué insistimos en seguir amarrados hacia el pasado? Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en Dios. Él nos da la oportunidad de nacer a una vida libre de pecado y de la antigua vida que antes llevábamos. Las cosas viejas pasan y todo viene a ser hecho nuevo en Dios. Somos herederos de grandes promesas de parte de Dios. Cuando tú ves en la Biblia por primera vez, puedes ver lo que dice en sus pastas, que dice Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando hay un testamento, entonces hay una herencia que Dios deja para aquellos que son sus hijos. Esa herencia no la puede reclamar más que los que son sus hijos. Y hay un testamento de parte de Dios de bendiciones, grandes bendiciones de parte de Él para tu vida. Y todo está en que si no lo has descubierto, te acerques y te propongas a leer un pasaje de la Biblia todos los días, y te invitamos al devocional que promovemos a través de Orlando. Si tú no estás inscrito, inscríbete, porque todos los días vas a recibir una palabra nueva de parte de Dios. Te invitamos a hacer esto y crecer, y entonces podrás entender a qué bendiciones, porque son muchas bendiciones de parte de Dios que Él tiene reservadas como herencia a aquellos que le amamos. Somos adoptados, sí, es cierto. Somos adoptados con un derecho legal. Ese derecho legal es un derecho espiritual que viene de parte de Dios, de poder ser herederos de sus promesas. En el Antiguo y Nuevo Testamento, que Él dejó escrito
en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y te digo que Dios me da una herencia a mí y a ti que no puede modificar voluntad humana. Es una herencia que nadie podrá cambiar o modificar. Porque cuando alguien terrenalmente deja esta vida terrenal y dice, pues mi voluntad en cuanto a las cosas materiales es de que se reparta así, así y así. Pero el hombre que dice haber amado mucho a tal persona terrenal, de repente dice, me parece que no está tan bien lo que él pensó, o no era correcto, o algo le estaba faltando, o no era justo, y cuestiona lo que puede haber, tratando de hacer una nueva distribución de bienes. Pero te digo, cuando es una herencia y viene de parte de Dios, no existe voluntad humana que pueda modificar esa herencia a través de este testamento que Dios ha dado a aquellos que le amamos. Y si hijos, dice este pasaje 8:17 de Romanos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios. También somos herederos, dice la Biblia, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. Qué hermosa palabra. También en Romanos 8 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que permitimos ser guiados por Él somos sus hijos. Es absurdo cuando escucho frases como de todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos. Eso es una mentira muy grande. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Más claro, no se puede detener. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a todos los que crean en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa potestad es la autoridad que Él nos da para ser llamados sus hijos. Él nos da una autoridad para que podamos ser llamados hijos de Dios. Y tomando estos pasajes y afirmando esta verdad de parte de Dios, en la segunda carta de Corintios 6:18 dice, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tome nota y lo voy a decir nuevamente, yo seré su padre cuando le hemos recibido como Salvador en nuestro corazón. Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso tener un Padre Celestial. Es lo más glorioso que hay. Porque, dice la Biblia, nuestros padres terrenales, con todo y los errores y las fallas que pudieron haber tenido, nosotros los honramos y los respetamos. Cuanto más a nuestro Padre Celestial, que Él conoce a la perfección quiénes somos cada uno de nosotros. Él nos conoce. No podemos inventar nada, no podemos decir algo que no somos. Él nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, porque Él ve nuestro corazón. Todos nos preguntamos esto, llegamos a tener preguntas, y en este tiempo, y más que el día de mañana va a haber un eclipse total. ¿Qué llega a pasar esto? Muchas personas dicen, es que con esto vas a tener una protección, y no, ve ese momento que tú vayas para que te digan qué va a pasar, porque si te dicen qué va a pasar y entonces tú estás en el momento ahí de lo que esté sucediendo con el eclipse y pasa eso y esa sombra y todo lo que va a suceder, entonces se va a cumplir. Es puros engaños, porque todas las personas están deseosas de eso, de saber cuándo van a vivir, de saber quién va a ser el amor de su vida, de saber si van a tener recursos o no van a tener recursos.
Pero dentro de la posibilidad eterna de esta tierra, nos llegamos a preguntar, y yo te digo la eternidad con Dios, porque la eternidad sin Dios también puede ser, pero será una eternidad de condenación. Dice la Biblia, todos nos preguntamos eso en lo profundo de cuando escarbamos las cosas de cuestión humana, nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿De dónde venimos? Vas a decir de mi mamá, ¿no? En una condición amplia. ¿De dónde vengo? ¿Con qué propósito vine a esta tierra? Y esto se puede contestar en la medida que tú te acerques a Dios. Porque cuando tú te acerques a Él y le recibas en el corazón, Él te va a dar una identidad. Y esa identidad significa que te va a ser parte de esa familia celestial. Te va a incluir con un propósito eterno, diseñado especialmente para ti. ¿Quién soy? Y yo te puedo decir que cualquier título es importante, pero más trascendente, importante, es poder decir, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Y de dónde vengo? Vengo de parte de Él, porque Él me ha engendrado. Y si he nacido de Dios, entonces tengo un plan en esta tierra. Hay un propósito de parte de Dios en esta tierra. Dios nos formó y como hijos no hay quien nos conozca. No hay quien nos conozca mejor sino Dios, sino nuestro Creador. Esto es, cuando tú compras un aparato, ¿qué te gustaría? Una computadora, un celular, una lavadora, un refrigerador, o algo. Tú compras un aparato y ¿qué te dan junto con ese aparato? Un instructivo. ¿Cierto o no? Pero con ese instructivo hay personas que tal vez pueden cometer el error que cometemos muchos. Que rápido quieres prender y empezar a usar ese aparato, siendo que si no tienes cuidado al inicio, como simplemente un refrigerador, cuando un refrigerador lo acabas de comprar, pues te recomiendan, y eso lo manejan todos los que venden refrigeradores, que necesitas dejar descansar el refrigerador para que se asiente el gas y te funcione adecuadamente. Pero si tú dentro de una desesperación y por no ver el manual que hay, entonces quieres meter cosas y lo enciendes a la primera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a empezar a funcionar mal, porque no hiciste las cosas conforme al fabricante, conforme al manual. Y te digo, ¿sabes cuál es ese manual para todos nosotros? Es la Biblia, porque en ese manual Dios habla de cada uno de nosotros, de cómo nos diseñó. Él es nuestro creador, Él es nuestro diseñador. Él sabe a la perfección cada uno de nosotros cómo somos, qué tenemos, cuáles son nuestros temores, cuál es el momento difícil, el más difícil que hemos pasado, qué es lo que va a pasar con nosotros. Dios sabe todas las cosas. Así es que no hay otra cosa mejor que puedas hacer y que yo pueda hacer más que acercarme a ese instructivo, hacia ese manual y decirle: Dios, ¿qué es lo que tú deseas para mi vida? Como seres humanos queremos